La estimulación medular espinal funciona a través de un estímulo o impulso eléctrico. Este estímulo eléctrico es enviado desde un generador o batería hacia un cable que está colocado en la médula espinal, justo en la zona donde llega un nervio en el camino hacia el cerebro. A través de este cable logramos hacer un puente que bloquee la estimulación de dolor que va en camino hacia el cerebro y el paciente percibe una sensación mucho más cómoda que el dolor en sí. Algunas de las indicaciones para el tipo de estimulación medular espinal son los pacientes posoperados de cirugía de columna, los cuales persiste el dolor. Médicamente se llama cirugía de espalda fallida. Pacientes con dolor neuropático por alguna enfermedad, como neuropatía diabética, neuropatía por VIH, neuropatía por quimioterapia, neuralgia posherpética o neuralgia del trigémino, por mencionar algunas. Algunos otros casos donde esta terapia puede ser efectiva son pacientes con dolor precordial por angina, pacientes con pericarditis o pacientes con dolor abdominal crónico. El médico especialista en dolor o algólogo es el médico indicado para hacer una valoración y un diagnóstico de la condición dolorosa y proponer si esta terapia es la más indicada para los pacientes. Algunos otros médicos que pudieran dar una opinión al respecto de esta terapia pudieran ser los neurocirujanos o los cirujanos de columna. Realmente no existe una limitación en cuanto a las edades de los pacientes, siempre y cuando las condiciones de los pacientes sean las adecuadas o seguras. Hemos implantado terapias en pacientes jóvenes desde los 12 años y en pacientes adultos mayores. Todos los pacientes tienen el derecho a no vivir con dolor invariablemente de la edad. Entonces no hay una limitante entre un paciente joven o un paciente adulto para ser candidato a la estimulación si cumple con los criterios para su colocación. Hoy en día en México la mayoría de los seguros de gastos médicos cubren este tipo de terapia. Es un proceso en el cual el médico tratante debe de llenar un informe médico para que la compañía de seguros analice la viabilidad de esta terapia. En algunas ocasiones la cobertura está limitada a ciertas evaluaciones o a estudios complementarios, pero en la inmensa mayoría de las veces los seguros de gastos médicos aceptan el cubrir esta terapia, ya que no es una terapia experimental. Es un tratamiento científico que está demostrado mediante miles de pacientes con beneficios sustanciales. Realmente, la mayoría de las compañías que distribuyen este tipo de tecnología han diseñado planes que hacen accesible la terapia a la mayoría de los pacientes. Es importante cubrir con ciertos requisitos, las cuales varían entre cada uno, pero esta terapia no está limitada a los pacientes con gastos médicos mayores. Cada vez hay alternativas para que los pacientes que no tienen este tipo de cobertura pudieran ser beneficiados con esta terapia si son candidatos. No necesariamente los pacientes tienen que haber pasado con un proceso largo y doloroso de tratamientos para el control del dolor. Este tipo de terapia puede ser indicada desde las primeras ocasiones que el paciente es evaluado. Solamente debe de cumplir con los criterios clínicos para la estimulación de prueba. Si la estimulación de prueba resulta positiva, el paciente puede ser implantado rápidamente con una alta tasa de éxito. La mayoría de los pacientes, para poder identificar si son candidatos a este tipo de tratamiento, necesitan acudir a una evaluación por un médico especialista en dolor.
Mediante una exploración física, una historia clínica completa y el análisis de los exámenes de laboratorio, podemos identificar si el paciente puede ser beneficiado con esta terapia. Antes de ser implantados, hay un proceso que se llama periodo de prueba. La prueba de estimulación consiste en un proceso sumamente sencillo y rápido en el cual el paciente experimenta de manera propia si esta terapia le va a ayudar en su vida diaria para el control del dolor. Si la prueba es positiva, es decir, que el dolor reduzca el 50% o más, el paciente puede ser implantado. Si el paciente refiere que la prueba es de alivio menor al 50%, se le pueden ofrecer algún otro tipo de tratamientos para mejorar su condición de dolor. El objetivo del tratamiento de estimulación medular espinal es reducir la intensidad del dolor. Si el paciente toma analgésicos para controlar el dolor, por obvias razones lograremos reducir la cantidad de analgésicos. La cantidad de analgésicos finales que el paciente requerirá dependerá de forma individual de la respuesta de cada paciente. En algunas ocasiones, el paciente podrá eliminar el 100% de los analgésicos y en algunas otras ocasiones, el paciente logrará reducir un porcentaje de estos. Todo depende de la respuesta de cada organismo.